Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de día sábado dedicada a temas no contingentes que vamos a dedicar a un tema que más o menos avancé, me parece, en el episodio de ayer y que intenta por lo menos ir al ABC de uno de los fenómenos más raros, más incomprensibles de la conducta y de la historia humana, a saber, el hecho que siendo todos nosotros criaturas vivientes absolutamente o en gran parte dominados por el instinto de supervivencia, así como por el instinto de reproducción, que es parte del instinto de supervivencia, que nos impulsa a evitar riesgos fatales importantes y que nos invita a ser la mayor parte del tiempo bastante cobarde, que es la expresión subjetiva, digamos, de ese instinto de supervivencia. Y a pesar de eso, sin embargo, la historia humana está plagada de guerras, son muy frecuentes, y uno podría pensar, de hecho es así, los campos, por ejemplo, de Europa, las planicies, lo que ahora son sembradíos, bosques, está repleto de muertos, de millones de millones de millones de individuos como usted y como yo, que no tenían ningún interés en arriesgar su vida y que fueron a dar a una guerra y ahí se quedaron, bajo tierra. Millones, literalmente. Millones de millones de millones. En cierto sentido, la superficie de la Tierra, o 1 metro por debajo de la superficie o 2, es un cementerio. Un cementerio en el cual una gran parte de sus habitantes son víctimas de la guerra. ¿Cómo es posible esto? Y segunda pregunta asociada con la anterior, fuera de lo difícil que es entender que millones de hombres en miles de eventos se hayan encarnizado en matarse unos a otros, ¿qué hace la diferencia entre los ejércitos más efectivos, los soldados más efectivos y los que lo son menos? Las dos cosas son las que vamos a intentar responder por lo menos en el ABC del asunto. Ahora, partamos con algunas cosas. Cualquiera que sean las diferencias entre el soldado de un país y de una época con respecto a su capacidad militar, con el soldado de otro país, de otra época o de la misma época. Cualquiera que sean las diferencias en la eficacia de las Fuerzas Armadas de un país comparado con otro. Todas estas diferencias entre unos y otros se mueven por igual en un territorio, en un nivel mucho más bajo de lo que habitualmente todos presumimos. Hay diferencias, pero diferencias abajo, en el territorio de la inefectividad. Nosotros tenemos una visión, todos nosotros prácticamente, incluyendo los militares que no han estado en un combate, todos tenemos una imagen de la guerra que ha sido alimentada desde nuestra infancia por la literatura y la filmografía. Y en la literatura y la filmografía, prácticamente toda ella es una colosal mentira. Son relatos, ya sea fílmicos o escritos, desvergonzadamente chauvinistas, descaradamente hechos como artefactos publicitarios para mantener, no sé si la fiebre de la guerra, pero al menos la disposición a pagar los impuestos para mantener la guerra. Esto ocurre incluso con las historias oficiales. Todo regimiento, por lo menos en otros países, no sé si en Chile, todo regimiento de unidad militar de cierto nivel tiene su historia oficial, de cuál ha sido su vida, sus peripecias a lo largo de su historia desde que fue formada esa unidad. Y uno esperaría que esas historias oficiales fueran un poco más objetivas, pero tampoco lo son. Cuestión de leer, hay muchísimas historias oficiales después de guerras. Después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente todas las partes contendientes, todos los beligerantes, sus instituciones militares escribieron obras que de 20, 30 o 40 volúmenes, así de detalle, oficiales, describiendo las operaciones, y en todas ellas se nos cuenta lo que políticamente, lo que socialmente interesa
a esas naciones. El objetivo no es la verdad, sino que mantener la moral, por así decirlo, de las instituciones armadas y la sociedad. Se nos cuenta un cuento. Si uno ve una película de guerra cualquiera, uno tiene la impresión que los soldados de todas las partes, especialmente los soldados de la parte de la nación que hizo la película, están permanentemente actuando, con gran eficacia, con valor. El cobarde que puede aparecer aquí y allá en una película es un caso aislado. En su gran mayoría, los protagonistas, desde el jovencito hasta el último extra, están haciendo lo que tienen que hacer con gran energía, con gran vigor, y eso es una mentira. Una total y completa mentira. Muy raro encontrar narrativas históricas o literarias que siquiera reflejen la verdad de la situación, y que es la siguiente: que de un grupo cualquiera, de una unidad cualquiera, la gran mayoría tratan de sacarle el quite a la cosa. La gran mayoría tratan de no hacer nada que ponga en riesgo su vida, y la gran mayoría entonces asume posturas o actitudes que les permitan maximizar sus oportunidades de salir vivo y salir sin mutilaciones. Yo les he mencionado ya un estudio que se hizo en algún momento sobre quiénes realmente hacían la pega en una unidad militar, en una patrulla. Era un estudio sociológico que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y se descubrió que había en la patrulla, que son unidades, las unidades mínimas en el ejército norteamericano, es la patrulla o la escuadra. Son 10, 12 hombres dirigidos por un sargento y un teniente o un subteniente. Uno era el que hacía la pega. Los demás estaban unos de guata en la trinchera, otros se habían retirado para atrás, otros detrás de un árbol o de una roca, no asomaban cabeza, no usaban sus armas. Y eso en todos los ejércitos, estimados amigos y amigas, en grados distintos, por supuesto. Poner la vida en riesgo de una manera tan brutal como en un campo de batalla va contra todos los instintos humanos simplemente. Hay gente que le gusta correr riesgo, dicen. Los tipos los montañistas, los que se lanzan en parapente, los que se arrojan en paracaídas. Hay gente que le gusta esas cosas, o les gustan las carreras de auto. Pero por favor, ¿cuántos montañistas, digamos en términos proporcionales, mueren? De todos los montañistas que han habido, ¿qué hay? Una fracción muy pequeña. ¿Cuántos conductores de carrera han muerto en un accidente? Que usted recuerde, muy poco. Y son cientos. O sea, son se han celebrado miles de carreras de auto. ¿Cuántos muertos han habido? ¿Cuántos de estos civiles que les gusta tirarse en paracaídas han muerto porque no se abrió el paracaídas? Muy poco, contados con los dedos de una mano. Es decir, son acciones duras, pero no son tan riesgosas. Tienen riesgo, tienen más riesgo que jugar a la payaya, pero están lejos de los riesgos que se corren en un campo de batalla, donde no es simple cuestión de accidente, morir, sino que hay un montón de gente que quiere matarlo a uno. Y en el campo de batalla están cruzando por todos lados miles y miles de balas, están cayendo obuses de artillería, granadas de mortero, por todos lados. El riesgo de morir o ser mutilado es muchísimo más grande que en cualquier actividad de lo que llaman el deporte aventura. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y sin embargo, hay gente común y corriente que ni siquiera se habría atrevido a arrojarse alguna vez en paracaídas o ir a una montaña, considerando que es muy pesado, muy duro, muy difícil y además peligroso. Y sin embargo son esos personajes comunes y corrientes, esos seres comunes y corrientes, empleados en una notaría, en una oficina, o haciendo un programa como yo aquí, lo que conforman la enorme mayoría de las tropas de cualquier nación. ¿Cómo es que están enfrentando estos riesgos? ¿Cómo es que están en el campo de batalla? ¿Cómo, por lo tanto, es posible que hayan guerra? ¿Cómo es que la gente simplemente se niega a ir a la guerra?
La explicación de esto es bastante sencilla, ¿no? La violencia letal que se ejerce en un campo de batalla no es algo que un individuo por su cuenta haya ido a buscar por su gusto. Individuos así son poquísimos. Se cuentan no en 1 por 100 o 1 por 1000, sino que por millones. El soldado no es una persona que quiso ir al campo de batalla para defender a su país. El soldado es un civil que fue puesto ahí, que fue reclutado sin su voluntad, que fue llevado a un campo de entrenamiento sin su voluntad, o con una voluntad dudosa, mientras todavía no estaba enfrentando el fuego enemigo, que fue llevado a esa situación no por el gusto, por el ánimo, por las ganas del individuo, sino porque en el fondo formó parte de una institución que lo puso en esa situación. Hay mecanismos institucionales, que son los mecanismos de la sociedad civil en su conjunto y de las instituciones militares, los que lo ponen en esa situación. ¿Y cuál es el mecanismo? Y ustedes lo pueden ver, lo pueden leer en millones de películas y en millones de libros, todos sabemos de esto, lo hemos visto. Las personas, esos civiles que no quieren realmente que ni siquiera quebrarse una uña y que por su cuenta no irían jamás a un campo de batalla, son llevados a un campo de entrenamiento. Es algo que tienen que hacer, o si no van a ser perseguidos por la justicia, si son llamados. Y ahí se les inculcan automatismos conductuales que son enseñados y aleccionados con mucha rudeza, con mucha intensidad. Ustedes lo han visto en las películas, el sargento que llega el primer día, ya los está insultando, los está vociferando, los está reduciendo, los está sacando de su personalidad como civiles. Tienen que ser así. Son adiestrados por medio de la disciplina militar, que es coactiva, donde lo principal que se enseña, so pena de castigo, es obedecer órdenes. Y luego el entrenamiento consiste en enseñar, inculcar y convertir, casi en reflejo condicionado, un montón de conductas para que el soldado, ya no civil, la celebre en ciertas circunstancias sin pensar, sin tener que cavilar, sin tener que tomar una decisión personal. Y esa es la razón de ser de cosas que muchas veces los civiles no entienden cuando ven a los reclutas que llegan a un lugar y los hacen, por ejemplo, marchar en orden para acá, para allá. Y algunos civiles se preguntarán, ¿y para qué sirve eso? ¿De qué sirve marchar así o asá? ¿Por qué los castigan porque levantaron la pierna en el momento equivocado? Bueno, con esas primeras cosas es que les están inculcando el mecanismo automático de la obediencia al superior, les están inculcando el funcionar con los demás como una máquina, los están alejando de su condición de individuos civiles comunes y corrientes. La disciplina requiere un aprendizaje de lo mínimo, de lo básico, que no cuesta al principio gran cosa, como marchar en orden, para luego ir metiéndose en cosas más peligrosas. Se les enseña qué tienen que hacer en un campo de batalla, cómo tienen que correr, dónde tienen que buscar refugio si hay fuego enemigo, cómo armar y desarmar su arma, cómo dispararla, dónde ponerla. Y todo eso automáticamente, como un mecanismo automático. En eso consiste el adiestramiento. En última instancia, el ideal del adiestramiento militar consiste en tomar a un civil y convertirlo en un autómata. Si usted no convierte a un civil en un autómata, no lo convierte en un soldado. Si sigue siendo un civil, aunque esté con un uniforme, con un arma, ese tipo no va a ser un soldado. Ese tipo va a ser un civil buscando la primera oportunidad para salir arrancando del lugar. Por lo tanto, esta disciplina, este automatismo, se basa en la sanción, en la amenaza de la sanción. No es cuestión de que usted obedece las órdenes del sargento simplemente porque le dio la gana obedecerlas, sino porque si no las obedece usted va a ser castigado. Va a haber una sanción. Usted obedece todas estas cosas porque hay un oficial que tiene la capacidad para sancionarlo a usted. Luego están, por supuesto, otros factores también.
Usted forma parte de una comunidad. Usted forma parte de la comunidad que es la unidad donde está la escuadra, la compañía, el batallón, el regimiento, la división, la brigada, el cuerpo de ejército. Usted se siente parte de una comunidad que tiene una tradición, que lo valora usted para bien o para mal de acuerdo a esa tradición. Y todo ser humano quiere, en el contexto social en que esté ubicado, sea este militar o civil, ser bien apreciado por los demás. Eso es un elemento básico de la estructura de la naturaleza humana, porque tiene que ver también con la supervivencia. Si nosotros no somos apreciados, estimados, acogidos o siquiera tolerados en una comunidad, nos convertimos en exilados, en exiliados, en leprosos. Y nuestra capacidad para sobrevivir, para hacer carrera, para vivir, para encontrar comida, para tener una pareja, disminuyen o incluso desaparecen completamente. Entonces, este individuo normal que llegó mascando chicle es convertido en un autómata que obedece automáticamente las órdenes, o esa es la predisposición que se busca desarrollar en él, que reacciona tomando ciertas conductas automáticas, correr de tal manera, zigzagueando, haciendo tal cosa o tal otra, cuando escucha los disparos, sin pensar, nada de pensar. En el momento en que usted piensa, usted está muerto. Y esa suma de disciplinas mecanizadas es el adiestramiento militar. Y con eso usted consigue una unidad militar. Y aún así, vuelvo al principio, esa unidad militar, una vez que está ya realmente en el campo de batalla, solo una fracción menor de sus componentes va a actuar conforme a lo que se esperaba. Una fracción menor, siempre. Salvo en casos muy especiales que voy a analizar muy adelante, donde no es posible no conducirse de acuerdo, digamos, a las reglas. A las reglas de Rule of Engagement, como dice el norteamericano. Antes de continuar con esto, que es un tema muy interesante, porque es tan raro, ¿no? Es tan raro. Y al mismo tiempo tan normal, tan frecuente. Permítanme pasar a mi primer bloque comercial, que lo inicio con Higiena Online, una academia de música que está ofreciendo cursos online en guitarra, acústica, eléctrica, bajo, teclados, esto por supuesto incluye los pianos, canto, voz, canto lírico o popular, voz simplemente para un locutor, alguien que tiene que estar frente a un micrófono. Todo eso online. Y ya les he dicho que los cursos online en cualquier materia son mucho más eficaces, son mucho más poderosos. Los datos acerca de la academia online están saliendo, supongo que a mi derecha, para que ustedes se pongan en contacto. Recuerden, además, que los cursos son para toda clase de personas, niños, niñas, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, lo que sea. A lo mejor usted alguna vez aprendió algo de música, a lo mejor sabe ya tocar un poco los instrumentos, después lo dejó botado, este es el momento de recuperar eso, o de empezar. Uno, a la edad que sea, y se lo digo con experiencia personal, uno a la edad que sea, puede empezar a estudiar cosas nuevas. Es lo más entretenido que hay, dicho sea de paso, y mantiene la mente más o menos viva. Higiena Online, estimados amigos. Y luego tenemos Bonboni. Hoy día me trajeron una nueva caja. Esta empresa familiar que produce chocolates exquisitos, bombones especialmente, como estos. Aquí están un poco desordenados porque moví la caja, pero da lo mismo. Miren el montón de bombones que vienen, todos distintos, todos distintos, con rellenos distintos. ¿Les doy envidia? No tienen por qué. Basta que se comuniquen con Bonboni y van a conseguir lo mismo que yo. Lo compran, se los llevan a la casa. A mí me los traen a la casa, a ustedes se los van a llevar a su casa. El bombón es muy rico y quiero insistir en un punto, ¿no? Uno no tiene por qué tener cajas con ricos bombones solo para ocasiones especiales. Cuando uno hace una comida con gente pitucona, entonces después ofrece una caja con chocolate. No, ¿por qué? Todo lo contrario, yo escondo mi caja con chocolate cuando llega gente para que no me los coman. El chocolate es alimento, es frigorizante, eleva el ánimo. No hay que abusar, por supuesto.
Bonboni, estimados amigos. Bonboni. ¿Quiénes son los de Bonboni? Una familia croata, como les he contado, que trajeron recetas que se remontan a abuelas, bisabuelas, tatarabuelas de los Balcanes. Preparan exquisito chocolate. Créanme que estoy tentado a sacar otro más, pero no lo voy a hacer con un esfuerzo de disciplina porque tengo que hacer el programa. Y conectados con la misma familia, otra rama de esta familia tiene una empresa también familiar muy eficiente que se llama El Jardinero. O sea que ustedes la encuentran en eljardinero.cl más bien. Ellos atienden jardines de todo tipo. De hecho, atienden varios jardines institucionales, como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la gráfica que está a mi derecha, supongo. Pero también atienden jardines particulares, principalmente, son los más. Y realmente vale la pena, si a usted le interesan los jardines, si a usted no le interesan, bueno. Pero si a usted le gusta un bonito jardín, un jardín que esté vivo, no moribundo, un jardín que da ganas de ponerse ahí en una reposera, con un libro, con una cerveza, una copa, un trago, un vino, una Coca-Cola si quiere. Hay gente que toma bebidas de ese tipo, increíble pero cierto, yo también de repente, con un libro, o simplemente a mirar el cielo, mirar cómo los pájaros hacen sus vidas en las ramas de los árboles. Todo eso es muy agradable y es más agradable si ese jardín está en las mejores condiciones. Significa esto, un jardín más bonito, donde las plantas están mejor distribuidas, donde crecen mejor, donde crecen más frondosas, donde el jardín está saturado de fragancias exquisitas. Eljardinero.cl, estimados amigos. Entonces, los civiles son adiestrados, se les inculcan conductas, se les inculca la obediencia, está siempre la sanción posible, la pistola del oficial si usted huye, o el castigo, se le fusila por deserción o por cobardía. El mundo lo mira a usted con desprecio, además lo llevan preso o lo fusilan o le meten un balazo inmediatamente, como en algunos ejércitos más brutales, ya vamos a ver eso. Entonces así es como se consigue que individuos que son comunes y corrientes y que no tienen el menor grado de arriesgar su pellejo, vayan a un campo de batalla y hagan la pega, o al menos una fracción de ellos. Porque a pesar de todo esto, solo una fracción. Lo que ustedes ven en las películas, les repito, es mentira. Es mentira. Los soldados norteamericanos no son tan valientes como los ponen ni los ingleses ni nadie. Eso son mentiras. Es publicidad, es propaganda. Los oficiales se pasan la mayor parte del tiempo no planeando, estudiando el terreno para ver cómo cumplir la orden que se dio, qué operación van a llevar a cabo, cómo la van a llevar, sino que la mayor parte del tiempo están tratando de hacer funcionar a sus soldados. Salga de esa trinchera, no siga de guata en el suelo, tome el rifle, vaya para allá. Y el tipo lloriqueando ahí, amenazándolo con una pistola para que se mueva. Eso es, la mayor parte de la pega del oficial, es eso, hacer que los hombres funcionen. Y aún así, como les digo, muy poco funciona. En el libro este que he estado releyendo y que les he mencionado varias veces ya, el Armageddon de Mac Hastings, se hace un estudio en uno de los capítulos específicos acerca de esto. Lo que costaba a la oficialidad aliada mover a su gente. Y por eso muchas operaciones no se hacían a medias. Simplemente, por ejemplo, algunas unidades británicas, en un momento dado en que podían haber aprovechado oportunidades, que como se llaman tácticas, para avanzar más en un terreno, para tomar una posición con valor táctico, para romper la línea enemiga, en un momento dado ya encontraban bastante pretexto para detenerse a tomar té. Y no estoy aquí contando un cuento, para tomar té. O decir, no podemos seguir avanzando porque nos falta tal cosa, porque no hemos recibido órdenes, porque nos falta, no tenemos suficiente munición. O la gente está muy cansada, tenemos que esperar, mañana hacemos algo. Permanentemente. Claro que dentro de este universo de reluctancia a actuar, que es completamente comprensible, porque tiene que ver con nuestra naturaleza, nosotros no somos, y eso por eso que es tan curiosa la guerra, no somos animales programados, alambrados para guerrear y sin embargo nos pasamos guerreando. Pero eso obedece, como le digo, a la mecánica, a esta interfase que es la institución militar que nos mete adentro de ella y nos obliga a hacer algo de guerra que sea.
Si ustedes examinan, por ejemplo, la historia militar de la antigüedad, en que en cierto sentido la guerra era más horrible porque era cara a cara, era con armas blancas, con lanzas, con espadas. A lo más había algún tipo de artillería, ¿no? Las catapultas, las balistas, las flechas, pero igual la profundidad, digamos, de acción de esa artillería eran 200 metros, 100 metros. Esa era la profundidad del campo de batalla en términos de la acción. Ahora la profundidad son kilómetros, a veces miles de kilómetros, por los misiles y todo eso. ¿Cómo lo hacían estos tipos para enfrentarse y agarrarse a cuchillazos, a lanzazos? Normalmente se moría ser herido por heridas en el vientre, que son las peores. No se muere de inmediato. Los tipos, digamos, con las tripas afuera. Miles de tipos en el campo de batalla. Lo mismo, los mismos mecanismos. Los tipos eran adiestrados, eran metidos dentro de una institución, eran puestos en la fila, tenían que tomar el escudo, tenían que tomar la espada, tenían que tomar la lanza, estaban apretados unos con otros, no tenían a dónde ir. Y estaba el oficial, y estaba la comunidad. En Esparta, por ejemplo, un soldado que volviera vivo de una batalla en que habían sido derrotados los espartanos, era mirado con el mayor desprecio, incluso por sus parientes más cercanos. Era mirado como un cobarde. Su vida terminaba. Las madres espartanas, dicen los historiadores de esa época, preferían ver a su hijo volviendo muerto que volviendo vivo de una batalla perdida. Entonces la presión social, más la presión de la estructura militar misma, la unidad militar, donde uno está dentro de una formación y no se puede mover de ahí. Usted, si está en una formación de varias filas de hombres con escudos, lanzas y espadas, no puede simplemente decir, me voy, permiso, me están llamando por teléfono. Está ahí, tiene que avanzar, tiene que hacer todas las cosas y luego, una vez en la melee, va a tener que pelear por último para defender el pellejo, ya está en otra situación. Las diferencias derivan del grado de brutalidad de la institución militar, que a su vez deriva del grado de brutalidad de la sociedad donde esta institución funciona, ha crecido, se ha desarrollado y opera. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las tropas alemanas y las tropas rusas eran infinitamente más feroces que las tropas aliadas, porque las dos tropas venían de circunstancias históricas, políticas, muy distintas a las de Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran democracias. Los propios generales aliados tenían cierta reticencia a llevar a cabo operaciones militares que pudieran significar un enorme derramamiento de sangre y tuvieran un costo muy grande. Era un factor importante en el cálculo. Bueno, vamos a tener demasiadas bajas, vamos a tener muchas bajas, y eso va a repercutir. Eso no solo no me gusta a mí, que soy parte de esta sociedad, esta civilización que aprecia la vida, las decencias de la vida, pero además tampoco le va a gustar a nuestros civiles, si ven llegar demasiadas, como dicen ahora, bolsas de plástico. En el caso de Rusia, ese factor no existía. Para los generales soviéticos no interesaba cuántas vidas podía costar una campaña, sino que interesaba ganar la campaña a cualquier costo. Tenían un desprecio absoluto por la cantidad de muertos que pudieran tener que pagar para conseguir un objetivo. En las primeras etapas de la guerra contra Alemania, cuando las tropas soviéticas estaban muy mal equipadas todavía, habían ataques en que de cada 3 hombres que atacaban a las fuerzas alemanas, solo uno llevaba un rifle. Y se suponía que los hombres que no tenían rifles se iban a ir recogiendo los de aquellos caídos que sí habían tenido un rifle pero que los habían matado. Así funcionaba. Por supuesto los diezmaban como a cordero. No tenían ninguna compulsión, no tenían ningún escrúpulo. ¿Por qué? Porque a su vez toda la estructura política soviética era brutal. Partiendo desde Stalin para abajo, se había impuesto un régimen de brutalización completo. Ustedes saben, las estructuras burocráticas terminan teniendo los estilos de jefatura, de comportamiento que se imponen desde arriba. Desde el primero al último en la línea de mando, en la política soviética, o sea, en las estructuras burocráticas civiles soviéticas, como además con mayor fuerza en las instituciones militares, en la
el espíritu, el estilo era de una brutalidad, de una autocracia, de un despotismo extraordinario. Los generales no se interesaban en cuántos iban a morir, y de hecho, uno lo ve, cuántos muertos tuvo Rusia. No es casual que fue el país que tuvo más bajas en la Segunda Guerra Mundial. En puros soldados, dejemos los civiles aparte, que murieron de hambre o murieron de mil maneras, en los puros campos los soldados deben haber muerto unos 10 o 12 millones de soviéticos. Algunos por las balas alemanas. Cientos de miles ejecutados por supuesta cobardía, por ser espías del enemigo, porque no se habían sacrificado. Los comisarios políticos y los oficiales andaban con pistola en mano. Se ejecutaban cientos de miles. Esas estadísticas están en este libro de Hastings, muy interesante. Esas estadísticas no las inventó Hastings, salieron de los archivos rusos en su momento. En el momento en que, cuando cayó el régimen soviético, hubo un tiempo, una ventanita de oportunidad en que hubo posibilidades para historiadores y otros investigadores de entrar en los archivos rusos. Ahora eso se cerró de nuevo. Cientos de miles de personas fueron ejecutadas en el frente o atrás del frente. Un trabajador que no había llegado a tiempo, uno que parece que había dicho un comentario poco como saboteador del papá Stalin, pistola en la nuca, miércoles. Entonces, el régimen era muy brutal. Fuera de eso, los rusos habían sufrido brutalidades inmensas en su territorio, porque los alemanes también fueron un ejército brutalizado, también una dictadura, también además inspirado en una doctrina criminal. Los oficiales alemanes fueron adoctrinados para a su vez adoctrinar a sus subalternos en la idea de que esta guerra con los rusos iba a ser distinta a todas las guerras, que esta era una lucha entre razas, que esta era una lucha entre la superioridad de la cultura germánica, aria, y estas bestias no humanas, eslavas, que no había que tener ninguna conmiseración. Ninguno de los dos bandos tomaba prisioneros, literalmente. Y cuando tomaban un prisionero, como cuenta Hastings, a los pocos minutos, a las pocas horas, lo mataban. Lo mataban el tipo que supuestamente lo llevaba al campo de concentración, o lo llevaba para ser interrogado, y inventaba que se había tratado de escapar y lo habían matado. No había ningún respeto por la vida humana. Había mucho odio. Los dos ejércitos adoctrinados para odiar al otro, cosa que no pasaba con los aliados. Más Hastings, en este libro Armagedón, que yo les recomiendo mucho, entrevistó muchísimos veteranos cuando escribió su libro, y prácticamente todos dicen: yo no odiaba a los alemanes, luchaba contra ellos, pero no los odiaba. Una vez que la batalla terminaba, si habían prisioneros, normalmente esos prisioneros terminaban en un campo de prisioneros, no eran asesinados. Algunos casos hubo, pero en general no era una política ni del ejército como institución ni de los soldados de matar a los prisioneros. Tenían respeto, incluso decían, por los soldados alemanes, por su pericia técnica. Ese estilo no existía en el frente ruso. Pero aún así, y ahí, cuenta Hastings, el tema de movilizar a los soldados para hacer la pega no era fácil, a pesar de toda esta brutalización. Hay otro tema que es interesante tocar para entender por qué en ciertas circunstancias los seres humanos están dispuestos a estar en un lugar, en un campo de batalla, en una batalla, en que están arriesgando la integridad física, la vida misma, ser mutilados, ser destrozados, y sin embargo lo hacen. Y es que en algunas circunstancias no tienen opciones, no solo por el oficial que está detrás con la pistola, no solo porque quieren evitar el desprecio y el odio de sus compañeros si no se comportan como se debe, sino porque no tienen escapatoria. El escritor, que ustedes me han oído tantas veces citar, Anatole France, hace que uno de sus personajes alguna vez defina la táctica del siguiente modo, que a mí me parece muy ingenioso y muy cierto. Decía: la táctica es el arte de desplegar las tropas de tal manera que no puedan huir. O en otras palabras, si usted despliega a sus tropas dejándoles una posibilidad de escabullirse, apenas vean que la situación está un poco oscura, se van a escabullir. Si usted los deja arrinconados contra una pared, van a tener que seguir peleando.
El caso, por ejemplo, típico de una situación donde no es imposible escapar es cuando usted combate en un barco. ¿A dónde escapa? De las batallas más sangrientas, más crueles, más horribles que se llevaban a cabo en los siglos, sí, en todos los siglos anteriores, desde que existe guerra naval, probablemente las batallas navales siempre han sido las más crueles, las más brutales, porque no hay de dónde huir. Usted tiene que seguir ahí. Piensen ustedes en estas batallas del siglo XVII, XVIII, entre barcos de madera. Ustedes lo habrán visto en 1.000.000 de películas, con los cañones puestos en un costado, cañones que tenían poco alcance, así que se ponían lado a lado, a poca distancia, a veces pegados, disparándose cañonazos. Ustedes no se pueden imaginar, o tal vez se lo podrían imaginar si leen una novela de Benito Pérez Galdós que se llama Trafalgar, que relata, por supuesto, la batalla de Trafalgar, una batalla naval que se libró en 1805, si no me equivoco, entre la armada francesa y española contra la armada británica dirigida por Horace Nelson, que murió en esa batalla. La manera en que se moría era atroz. Esas balas de cañón, esas esferas de hierro sólido, penetraban los cascos y golpeaban a los hombres y los mutilaban o los herían horriblemente con las astillas de madera que saltaban para todas partes. ¿Y qué podían hacer esos hombres si no seguir ahí? ¿A dónde se iban? Usted no tiene cómo huir de un barco. Usted no se puede arrojar en medio del mar, si es que suponiendo que se pueda salir de su puesto sin que lo agarren y llegar a la borda del barco y tirarse al agua porque se muere ahogado. No les queda otra que seguir peleando, haciéndose la esperanza de que van a ganar o de que el capitán va a decidir rendir la embarcación. Y ahí están. En un barco moderno no es muy distinto. De hecho, adquiere hasta un aire burocrático. Lo que llaman los puestos de combate son puestos como de una oficina. Hay un tipo que está en las salas de control electrónico, vigilando con poca luz las pantallas de radar y todos los sistemas electrónicos de la nave. Otros que están en la sección de máquinas, manteniendo las máquinas funcionando. Otros que están en el puesto en el comando central. También, sin siquiera ver al enemigo que está más allá del horizonte. ¿A dónde se escapan? Suponiendo que ese barco sea alcanzado por 2, 3 o 4 de estos misiles y que el barco esté en pésimas condiciones, esté perforado por todos lados, ya no tenga electrónica, se esté hundiendo, esté en llamas, ¿a dónde se van? No tienen a dónde irse. Entonces, la batalla continúa. Y casi lo mismo se puede decir de las flotas aéreas. En la Segunda Guerra Mundial hubo un momento, en el año 43, en que las defensas alemanas habían llegado a cierto grado de perfeccionamiento y las escuadrillas de bombarderos aliados sufrían horribles bajas, o por la acción de la Flak, o sea, la artillería antiaérea, o de los cazas alemanes, o incluso accidentes, porque no pocos aviones se vinieron abajo porque se topaban unos con otros, etcétera, cosas como esas ocurrían, o se ametrallaban unos a otros cuando le estaban disparando a los cazas alemanes. ¿Pero a dónde se iban? ¿Dónde se va un tipo que está adentro de un avión? ¿A dónde arranca? No puede simplemente decir voy a abrir la escotilla y me voy a tirar en paracaídas. No puede. Está haciendo una función burocrática, por así decirlo, dentro de una máquina, esperando que no los derriben. Pero aún así, en algunos casos, y quién sabe cuántos son, esas cosas nunca se hacen públicas, solo una fracción se hace pública, no pocos pilotos que estaban en una misión que ellos sabían que se iban a encontrar con una zona muy protegida por la Flak. Flak es una expresión, un acrónimo de una expresión alemana que significa artillería antiaérea, pero lo usaban los aliados también la palabra Flak. Flugzeugkanonen o algo así se dice en alemán. O sea, cañones antiaviones. Antes de llegar a la zona donde estaba el blanco, arrojaban las bombas a cualquier parte y luego se daban media vuelta o decían que tenían problemas técnicos, no pocos. Y los otros, bueno, estaban como adentro de una oficina haciendo un trabajo esperando que esas explosiones alrededor de la artillería antiaérea de la Flak
que los mantenían simbrándose todo el tiempo, que de repente atravesaran el avión con el shrapnel, con los fragmentos, que no los echaran abajo nomás. Entonces, esos hombres tampoco necesitan, digamos, un gusto personal, un valor personal, una explicación de ese tipo, para entender que están metidos en una acción militar. Y hay otros factores a veces que ayudan, por supuesto, la superioridad material. En un momento dado, si usted, soldado del ejército A, siente que su superioridad material es enorme, que ya están ganando, por supuesto siente más confianza, siente casi empieza a sentir una cosa bastante irreal, que no le va a pasar nada. En fin. Estimados, a propósito, déjenme ir a mi próximo y último bloque comercial. Ahora sí les muestro una botella distinta de esta viña Love. Esta tiene cabecita roja. Este es un Cabernet Sauvignon del año 18, que debe estar como para tomárselo. Muy ricos vinos. La viña Love se preocupa de la calidad, no de la cantidad. Y yo le sugiero a usted que si quiere probar buena calidad de vino, se ponga en contacto con Love. A mi derecha está la gráfica, y pida por lo menos una caja con 6 botellas para que lo atiendan. Por menos no pueden simplemente. Pero, como cuántas veces le voy a decir que da lo mismo, al igual se va a tomar las 6 botellas tarde o temprano, ¿no es verdad? Nadie en la vida toma una botella al año. Así es que Love, estimados amigos, un exquisito vino. Y para tener una climatización a gusto del consumidor, ya saben, miclimo.com, esta empresa premiada ya 2 veces por sus innovaciones y que le ofrece a usted la posibilidad de cambiar completamente la vida en su casa o en su oficina. Completamente, realmente se los digo en serio, yo lo vivo, lo experimento día a día. Y algunos de ustedes quizás me preguntarán qué clase de libros leer para entender, no para saber la historia de esta guerra o de aquella otra, sino que para más o menos meterme en el tema que usted ha tratado, pero profundizar mucho más. Ahí yo les puedo recomendar, no sé si se encuentra ahora, este libro de Karl von Clausewitz, Der Kriege, de la guerra, así es el título original, pero aquí yo lo tengo en una edición en español. Es una edición cubana, no me acuerdo cómo llegó a mis manos, algo bueno que salga de Cuba. Este libro de la guerra de Karl von Clausewitz, que tiene que ver en general con la naturaleza de la guerra, en qué consiste la guerra. Ojo que este libro fue escrito en la época de las guerras napoleónicas. Este libro básicamente es del siglo XVIII y XIX, cuando las batallas eran muy distintas a las de ahora, eran líneas de infantería y cañones y nada más, no había combates aéreos, no había la profundidad del campo de batalla, la profundidad del área de muerte era pequeña, el alcance de los cañones era alcance efectivo, con bala tiro sólido no sería más de 1500 metros, cuando mucho. Los mosquetes no tenían un alcance efectivo más allá de 50, 60 metros. Entonces era diferente, pero igual aquí los elementos de la guerra, de cómo, qué es lo que es la guerra, a qué obedece la guerra desde el punto de vista sobre todo más elevado, es muy interesante. Clausewitz es el autor de esa famosa frase: la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, la guerra es la continuación de la lucha de las sociedades por optimizar su situación con respecto a los otros. Cuando falla la diplomacia y la política, se emplea la fuerza bruta de la guerra. Luego, para el tema que hemos estado hablando ya moderno, es este libro que no lo traje, pero ustedes ya lo han visto 2 veces seguidas, de Mac Hastings, que se llama Armageddon, donde, fuera de entrar a detalles más o menos interesantes y muy entretenidos sobre las operaciones en el frente occidental, ya en las fronteras de Alemania, fuera de eso se hacen todos estos análisis como los que yo estoy haciendo aquí, o parecidos. Y si ustedes quieren examinar ahora la parte logística de la guerra, cómo realmente se batía la guerra, entonces ustedes tienen que leer los libros de este caballero que tengo acá, Don Hans Delbrück, un analista de fines del siglo XIX, alemán por supuesto, que escribió una serie de volúmenes sobre la historia del arte de la guerra. Por ejemplo, este que saqué, Guerra en la Antigüedad, cómo eran realmente las operaciones militares en la Antigüedad, cómo se combatía. Y una cosa muy importante que se suele olvidar, cómo era la logística,
cómo se lograban montar las operaciones militares en tiempos en que no había otro medio de transporte que los animales, que a su vez requieren su propia logística para mantenerlos vivos, comiendo y por lo tanto arrastrando la impedimenta de los ejércitos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero haberlos entretenido un poco con este tema tan increíble que es el hecho que un animal cargado de muchas rabias como es el ser humano. Yo lo he dicho en muchos programas, los fondos de rabia del ser humano son grandes, pero eso no significa que lo convierten en un guerrero. Y por eso que ustedes pueden ver a menudo en la prensa, en las notas policiales, que tal o cual individuo golpeó a su mujer o golpeó a su hijo o golpeó a un viejo, porque en esos casos no hay riesgos. La rabia se desencadena muy fácil cuando el objeto de nuestra rabia no puede reaccionar o no puede reaccionar de un modo tal que nos implique un costo importante. Cuando hay un costo importante, cuando usted detecta que hay un costo importante, ¿con qué rapidez se evapora la rabia? Cuando usted dice, estoy enrabiado con este tipo, pero parece que es más grande que yo, me va a sacar la cresta. Es muy fácil ser violento con los más débiles. Cuando son más fuertes o igual de fuertes que nosotros, ahí empieza la rabia a desvanecerse. O como decía otra vez el propio Anatole France, si me permiten citarlo de nuevo, que no nos matamos uno a otro todo el tiempo por el miedo mutuo que nos inspiramos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero verlos mañana domingo en una cantidad mayor de la habitual en el programa que voy a hacer con Álvaro Sala. No sé exactamente qué vamos a hablar. Ya lo voy a conversar con él ahora después de terminar este programa, o sea, ahora mismo. Nos vemos mañana.